Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol porque, bueno, ha hablado Carlo Ancelotti, ha dejado sus cositas en la previa del partido de mañana, ¿no? Y también hay un tema con Arda Güler, que aparece Vítor Pereira, un entrenador turco en el Fenerbahce, que dice que Arda Güler no puede estar en la banda, y yo estoy totalmente de acuerdo, y es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero en fin, ¿no? Partamos con el tema de Ancelotti. El artículo está a través del AS y dice lo siguiente. Vamos a pasar inmediatamente a las preguntas, ¿no? Le dicen lo siguiente. ¿Cómo se encuentra el equipo de cara al partido contra el Betis? Nosotros llegamos con una buena dinámica, también el Betis. Es un rival bien trabajado y tiene calidad individual y colectiva. Es un partido con mucho en juego. Respecto a si Asensio estaba afectado por lo de Anoeta, el jugador está bien, ha recuperado bien, estaba afectado y es normal. Han pasado unos días y está listo para jugar. Ha pasado algo que no debe pasar, el protocolo se aplicó muy bien. Respecto al tema de Bellingham, que no va a estar disponible por la roja, ¿no? Y respecto también de Antony, que sí va a estar porque le sacaron la roja, dice lo siguiente. Yo hablo de Bellingham y me parece una injusticia. De Antony no quiero hablar. Respecto a Valverde, ¿por qué no lo han visto en el entrenamiento? Si está lesionado, qué es lo que pasa. Y dice lo siguiente: ni descanso programado ni lesión. Tiene una pequeña molestia y no estará disponible mañana, pero sí en el próximo partido. Respecto a la broma que le hizo Kroos a Vinicius, respecto a la capitanía de que ahora sí podía hablar con los árbitros, los capitanes son los elegidos. Se le ha dado más responsabilidad y ha sido un capitán de verdad. Todo el mundo lo ha apreciado. Respecto a la titularidad de Asensio o la posible titularidad en base a lo que, bueno, al ambiente hostil que se presenta contra el chico, dice lo siguiente: no, lo pongo cuando quiero meterlo en el 11, no pensamos en nada más, solo que esto no tiene que pasar, los insultos tienen que parar, básicamente, ¿no? Respecto al partido contra el Atleti, dice: no, son 3 puntos vitales para la liga, sacaremos el mejor equipo sin pensar en el partido del martes. Respecto a si ve a Camavinga capacitado para ser regular o será Modric el elegido, dice lo siguiente: hay quien olvida que Camavinga jugó la final de Champions este año. Los dos pivotes fueron Kroos y Camavinga. Tiene la calidad para jugar también Modric, Tchouaméni. Es una pena lo de Ceballos, estaba aportando mucho, pero como siempre lo vamos a reemplazar. Respecto a si le convenció a Asensio como lateral derecho, tiene la calidad para jugar ahí, es un lateral derecho distinto a Lucas y Valverde. Si tienes a un extremo abierto como Rodrigo, no necesitas a un lateral que empuje mucho, y él es muy bueno a nivel defensivo. Respecto al tema de alternar entre Modric y Ceballos, dice lo siguiente: voy a ser polite. Educado en inglés, ¿no? Modric puede jugar, es de los pocos que no ha tenido lesiones, tiene una gran condición física, no veo por qué no puede jugar 2 partidos seguidos. Los datos que tenemos son de un jugador que está bien preparado. Respecto a Mbappé, la muela ha desaparecido, ¿está bien? ¿La va a recuperar? Creo que no, dice XD, ¿no? Y del resto está bien. Respecto a si le tranquiliza que quién sale, no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Pero bueno, en fin. La dinámica es buena, en los últimos partidos hemos metido pierna fresca y ha funcionado. No solo preocupa nuestras bajas, sino también la fuerza del rival. Es un partido donde todo puede pasar. Respecto al tema de Vinicius, que el gol anterior partió de un robo de Vinicius. Vinicius está ayudando mucho, ha cambiado mucho el equipo porque los delanteros trabajan mucho. El equipo es más sólido, no creo que vea como entrenador a Vinicius jugando de medio centro. Y pues nada más, ¿no? Me parece una rueda de prensa bastante sencilla, bastante poco importante, pero bueno, hay que traerla, ¿no? Hay cosas que obviamente yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de Bellingham, me gustaría que se mojara un poquito más Carlo Ancelotti. Obviamente que no hice nada en contra de Antony, pero a Carlo Ancelotti tiene que ser un poquito más picante. Creo que es el momento para ser más incisivo, para ir al hueso, como dicen, ¿no? Y Carlo Ancelotti de repente es como que le falta actitud para hablar de estas cosas. Entiendo que no quiere que lo sancionen, pero a veces yo espero de Carlo Ancelotti que sea más agresivo, ¿se entiende? Porque el Madrid necesita defensa, el Madrid necesita ser defendido. ¿Y quién mejor que el técnico para defender a sus jugadores? ¿Se entiende a lo que voy? Y respecto a lo de Asensio, por ejemplo, a mí en lo personal me parece algo bastante
¿cómo te lo puedo decir? Bastante ignorante por parte de Carlo Ancelotti, porque aquí se ha hecho una campaña bastante grande para justificar el mal nivel de Asensio como lateral derecho, cuando todos sabemos que Asensio es horrible de lateral derecho, las cosas como son, porque es un gran central que podrá tener un partido bueno jugando de lateral, nadie te lo puede negar. Sin embargo, Raúl Asensio es malo de lateral porque el chico es joven. Es un tipo muy joven que no tiene tanta experiencia en primera división y tú no me lo puedes poner de lateral, ¿se entiende? Es un chico que tiene una capacidad excepcional para ser central. Es probablemente el mejor central que tenemos en estos momentos. Es probablemente el jugador más en forma de la plantilla a nivel de regularidad junto quizás con Ceballos. Y aún así Carlo Ancelotti insiste en ponerlo de lateral, insiste en justificar que es un buen lateral y a mí eso me da un poco de molestia, la verdad. Hay que decir las cosas como son porque Carlo Ancelotti tiene que dejar de ser tan burro en algunas cosas y dejar de insistir con cosas que no tienen sentido. Y es lo mismo que yo decía al principio, ¿no? Con el tema de la campañita, ¿no? Porque al final muchos están justificando que el bajo nivel de Asensio es porque lo insultaron. Pero viejo, si a Asensio lo insultan todos los partidos, ¿qué le va a afectar a Asensio que lo insulte en un partido más? Si ese es el tema al final, porque todos los partidos a Asensio lo insultan, todos los partidos desde que comenzó a jugar que lo vienen insultando, que lo pitan en todos los estadios. Entonces no entiendo cómo le puede afectar para justificar su bajo rendimiento. Yo creo que es simplemente una excusa, me parece una excusa barata que tienen muchos creadores de contenido y Carlo Ancelotti, porque Carlo Ancelotti no quiere admitir que se equivocó poniendo a Raúl Asensio de lateral, que no sirve para jugar en esa posición, y al final ese es el tema. Todos sabemos que Carlo Ancelotti es un tipo bastante complicado de tratar y pues nada, ¿no? Y también respecto a lo de Modric, me parece un despropósito total. Modric es un muerto, se arrastra por la cancha, hay que decir las cosas como son. Es cierto que ha tenido partidos buenos, pero generalmente los partidos de Modric son bastante malos. Hay que ser bastante sincero y Carlo Ancelotti me parece que ya está justificando la posible titularidad de Luka Modric ante el Atlético. Y la verdad creo yo que va a ser un error brutal. ¿Por qué? Porque Luka Modric no corre. Es un jugador que tiene casi 40 años. O a lo mejor tiene 40, no sé. Pero es un jugador que no le dan las piernas para jugar un partido importante. ¿Por qué? Porque Luka Modric ya está retirado. Pero sigue teniendo calidad, sigue teniendo magia, pero es un jugador al que no se le debe extender el contrato. A Modric hay que sacarlo, hay que darle las gracias por una gran carrera en el Real Madrid, leyenda, uno de mis jugadores favoritos, pero es un jugador que no da para más y hay que entenderlo. Por delante debe estar Camavinga, a pesar de que Camavinga últimamente esté fatal, pero en fin, las cosas como son, ¿no? Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar un poquito del tema de Arda Güler, ¿no? El artículo también está a través del AS y dice lo siguiente: el caso de Arda Güler había ganado cierto vuelo en las últimas semanas, después de que el turco no jugase ni un minuto en 6 de los 7 últimos partidos del Real Madrid. Eso lo resolvió Ancelotti, aunque antes dejó un par de recados en rueda de prensa en relación al jugador y a su entorno, alineándole como titular en el 11 del equipo ante la Real Sociedad en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El Madrid venció 0-1 gracias a un tanto de Endrick, pero el turco no logró dejar huella como quería. Fue el 10º jugador en intervenciones en el equipo blanco, dio apenas 26 pases en 88 minutos, hizo 2 faltas y recuperó 2 balones. Remató una vez sin ir a puerta el disparo. Carleto se centró en lo mismo, en lo que pareció centrarse Güler durante el duelo, en su sacrificio defensivo. Arda ha trabajado muy bien en la posición, ayudando mucho en el aspecto defensivo, comentó el técnico. No incidió en lo poco que pudo ayudar el turco en ataque, no anduvo inspirado ni con chispa cuando le llegó el balón y, por posición, le costó entrar en juego. Desde el extremo derecho, con salida para llegar en diagonal a la frontal, no encontró el camino. Y el debate sobre cuál es la mejor posición de Arda se aviva un poco más mientras el madridismo sigue esperando su explosión. A ese debate ha colaborado Vítor Pereira, entrenador turco en el Fenerbahce durante la temporada 21-22, la primera de Güler como jugador profesional en el primer equipo del club de Estambul, en una charla con The Coach's Voice, canal en el que los técnicos hacen análisis táctico de los partidos que han dirigido o de jugadores a los que han entrenado. Pereira dio su opinión sobre la mejor posición de Güler, que no vendría a ser la que desarrolló durante el partido contra la Real Sociedad.
Rápidamente conquistó el respeto de todos por su calidad y por su personalidad. Con 16 años quería ser protagonista, quería siempre el balón para marcar, para dar el último pase, para hacer algo distinto a la normalidad. Con Guller decidimos que tenía que jugar por dentro a pie cambiado en condiciones de recibir y poner los últimos pases por su lado, al punta al otro extremo. En su mayor cualidad, para mí, difícilmente será un jugador para jugar por la banda. No tiene esas características, no es un jugador de uno contra uno, no es rápido. Es rápido pensando en el juego, mira lo que otros no pueden mirar y técnicamente es muy fuerte, pero debe estar siempre en el centro del juego, es mi opinión. Totalmente de acuerdo, es que es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero Carlo Ancelotti es un burro. ¿Qué vamos a hacer? No entiende, no escucha opiniones externas y a pesar de que podamos tener razón, Carlo Ancelotti nunca lo va a aceptar y siempre va a poner a Arda Güler por la banda y va a ser así hasta el final. De hecho, la temporada anterior, cuando Arda Güler mejor jugó por el Real Madrid, cuando hacía 1 o 2 goles por partido, Arda Güler jugaba como centro delantero o jugaba como falso 9 y fue en esa posición donde Arda Güler mayormente rindió. ¿Por qué? Porque Arda Güler no es rápido, no es un jugador de uno contra uno, le cuesta sacarse rivales porque él no tiene regates, es un jugador que no tiene velocidad, que no tiene explosión con los pies, es un jugador más de remate, es un jugador de pegarle al arco, ¿se entiende? De dar el último pase. Es muy bueno en ese tipo de condiciones. Arda Güler tiene que estar en una posición similar a la que tiene Bellingham o ocupar la posición de Mbappé, pero Arda Güler no puede jugar por la banda y eso es algo que Carlo Ancelotti no quiere entender y no lo quiere entender. Yo no sé si es porque se quiere cargar al jugador o porque el viejo es porfiado, no lo puedo entender. Pero en fin, es lo que yo quería comentar, pero que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y es que Arda Güler no puede jugar por la banda, porque Arda Güler no se va de nadie. ¿Por qué? Porque por características naturales, Arda Güler no puede jugar en esa posición, no sirve para esa posición, porque es un jugador que es muy lento, es demasiado tosco para jugar, ¿se entiende? Necesita estar cerca del área porque Arda Güler tiene una y la mete y es gol inmediatamente. De hecho, yo creo que si Arda Güler jugara de 9, incluso es posible que pudiera tener números similares a Mbappé, incluso más goles que Mbappé. Pero bueno, en fin, ¿no? Hay que ver las cosas como son. Carlo Ancelotti nunca lo va a sacar de esa posición. Da lo mismo lo que nosotros podamos decir. Yo creo que Arda Güler, a no ser que él tenga mucha paciencia, está un poco, como dicen por ahí, pedido en el Real Madrid porque es un jugador que lo más probable que suceda es que termine saliendo del equipo.